Hola, hola, mis adorados y apasionados televidentes, adictos a las novelas turcas, expertos en chismes de la farándula y, por supuesto, creyentes inquebrantables en el amor verdadero. Qué alegría inmensa tenerlos una vez más sintonizando su canal predilecto, el espacio donde desmenuzamos cada detalle jugoso, cada intriga amorosa y cada novedad impactante de nuestros queridos famosos turcos. Mi corazón late al ritmo de un tamboril mientras los recibo con los brazos abiertos, listos para desvelar un nuevo capítulo de esta telenovela de la vida real que nos tiene a todos pegados a la pantalla. Hoy, mis queridos, abróchense los cinturones, porque la noticia que les traigo es de aquellas que hacen retumbar las mismísimas calles de Estambul y que dejará a más de uno con la boca abierta y el corazón al galope. Sí, así como lo oyen, hoy vamos a sumergirnos en el universo de Hande Erçel y prepárense, porque vamos a hablar de una declaración que ha sacudido los cimientos del mundo del espectáculo turco y ha desatado una ola de especulaciones y emociones desenfrenadas. Y no se trata de un nuevo proyecto cinematográfico ni de una campaña publicitaria deslumbrante, esto es algo mucho más íntimo, personal y conmovedor, algo que nos llega directamente al alma y nos hace preguntarnos si el amor, ese que vemos en las telenovelas, realmente puede existir en la vida real. ¿Sienten la curiosidad picándoles en la punta de los dedos? ¿Están listos para desentrañar este misterio que nos tiene a todos en vilo? Pues no se muevan de sus asientos, porque esto apenas comienza y les aseguro que la trama se pondrá de infarto. Pero antes de que sigamos avanzando como es costumbre en esta nuestra comunidad, permítanme recordarles que si aún no se han unido a nuestra gran familia de amantes del drama turco, este es el momento perfecto para hacerlo. Suscríbanse a nuestro canal, activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ni un solo detalle de nuestras exclusivas, y regálenos un me gusta si este tipo de contenido les apasiona tanto como a mí. Su apoyo es mi mayor fuente de inspiración y me permite continuar trayéndoles el contenido más fresco, jugoso y relevante del mundo del espectáculo turco. Ahora sí, sin más dilación, sumerjámonos de lleno en esta historia que nos tiene a todos con la cabeza dando vueltas y el corazón latiendo al compás de un «ay, ¿qué será?». Prepárense para una montaña rusa de emociones, porque el tema que hoy nos convoca es Hande Erçel y su presunta declaración de amor eterno a Kerem Bürsin. Sí, mis queridos, esa misma Hande que ha conquistado nuestros corazones con su talento desbordante y su belleza cautivadora, esa misma Hande que, junto a Kerem Bürsin, nos ha regalado una de las parejas más icónicas y queridas de la televisión turca, esa misma. Parece ser que en una reciente entrevista que ha desatado un verdadero terremoto en las redes sociales, la actriz habría confesado, según numerosos medios de comunicación, que Kerem es su compañero para siempre. ¿Cómo se les queda el cuerpo? Impactante, lo sé. Ahora bien, antes de que nos dejemos llevar por la euforia colectiva y empecemos a desempolvar nuestros álbumes de fotos de la pareja, es fundamental que analicemos cada detalle con lupa, sin caer en la histeria colectiva que a veces nos invade. Porque, seamos honestos, en el volátil mundo del espectáculo las cosas cambian de un segundo a otro, las declaraciones a menudo son sacadas de contexto y las palabras, en ocasiones, pueden ser interpretadas de maneras muy distintas a la intención original. Por lo tanto, vamos a emprender juntos un viaje en el tiempo, un recorrido por la historia de esta pareja, para comprender el contexto de esta supuesta declaración y llegar al fondo de la verdad, si es que tal cosa existe en este universo de rumores y especulaciones. Como todos sabemos, esta historia comenzó como en un buen cuento de hadas, con la mítica serie Sen Kalkam, que en nuestro idioma conocemos como Llamas a mi puerta. ¡Ay, qué recuerdos! ¿Quién no se enamoró perdidamente de la historia de amor entre la dulce y decidida Eda y el atormentado y carismático Serkan? La química que desprendían Hande y Kerem era tan palpable, tan intensa, que parecía traspasar la pantalla y hacernos creer, con toda la inocencia del mundo, que la magia del amor, esa que veíamos en la ficción, también existía en la vida real. Y así fue, o al menos eso nos hicieron creer. Porque después de un tiempo de rumores insistentes y miradas cómplices, las sospechas se confirmaron y Hande y Kerem se convirtieron en una de las parejas más queridas, admiradas y mediáticas del momento. Era el cuento de hadas hecho realidad, una fantasía que todos queríamos vivir en carne propia. Nos deleitábamos con cada foto en la que aparecían juntos, con cada entrevista en la que se dedicaban miradas que derretían el corazón, con cada frase cargada de amor que se intercambiaban públicamente. Pensábamos con la ingenuidad que caracteriza a los soñadores, que ese amor sería eterno, un faro de luz en un mundo a menudo oscuro y confuso. Pero como en toda buena novela turca, la vida está repleta de giros inesperados, dramas que nos hacen sufrir y momentos que ponen a prueba nuestros sentimientos.
Y la historia de Hande y Kerem no fue una excepción a esta regla. La relación, tan pública como había sido desde el principio, llegó a su fin en medio de un torbellino de rumores y especulaciones que nos dejaron a todos con el corazón en un puño. Muchos afirmaban que la presión mediática había sido demasiado intensa para ellos, otros hablaban de diferencias irreconciliables que los habían llevado por caminos separados, e incluso hubo quienes mencionaron la aparición de terceras personas involucradas en el drama. Lo cierto es que de la noche a la mañana, la pareja que nos había hecho soñar con el amor eterno y nos había dado esperanzas en un mundo cada vez más cínico se separó, dejándonos a todos con un vacío en el alma y la sensación de que el final de nuestra telenovela favorita había llegado demasiado pronto. Fue un golpe muy duro para todos los que habíamos creído en su amor. Y desde ese momento cada movimiento, cada gesto y cada palabra de Hande y Kerem ha sido analizado con la meticulosidad de un detective, buscando pistas que indiquen una posible reconciliación, un rayo de esperanza que nos permita creer que el amor, ese que vemos en las novelas turcas, puede triunfar sobre cualquier adversidad. Y es aquí, en este punto crucial de la historia, donde entra en escena la supuesta declaración de Hande, esa bomba que ha hecho temblar los cimientos de nuestro mundo del corazón. ¿Es esta declaración una confirmación de que el amor entre ellos sigue vivo, a pesar del tiempo y la distancia? ¿Es simplemente una frase sacada de contexto, una interpretación errónea de los medios de comunicación que han exacerbado la situación? ¿O quizás es una estrategia inteligente para dejar la puerta abierta al futuro, para mantener viva la esperanza en el corazón de sus fans? La verdad es que a día de hoy, no lo sabemos con certeza. Lo que sí podemos afirmar es que la entrevista en cuestión ha sido objeto de un sinfín de interpretaciones, debates apasionados y especulaciones desenfrenadas en las redes sociales, donde la voz del pueblo se alza con toda su fuerza y diversidad de opiniones. Algunos fans, los más optimistas, aquellos que han mantenido viva la llama de la esperanza a pesar de las decepciones, se han tomado esta declaración como una señal inequívoca de que Hande y Kerem están destinados a estar juntos, que su historia de amor no ha terminado y que el destino les tiene reservada una segunda oportunidad. Otros, los más escépticos, aquellos que han aprendido a no dejarse llevar por la emoción del momento, creen que se trata de una simple frase cariñosa entre amigos, una muestra de cariño y respeto mutuo, pero sin segundas intenciones románticas. Y luego estamos nosotros, los que nos mantenemos en una posición intermedia, con la mente abierta y el corazón expectante, prefiriendo esperar a ver cómo se desarrollan los acontecimientos antes de sacar conclusiones precipitadas. Porque, como bien sabemos los que hemos visto una y otra vez las mejores telenovelas turcas, en este mundo de las estrellas todo puede suceder, y a veces los giros más inesperados son los que nos dejan sin aliento. Hande, por su parte, siempre ha sido una persona muy reservada con su vida personal, prefiriendo mantener un perfil discreto y alejarse del foco mediático en todo lo relacionado con sus relaciones amorosas. Nunca ha confirmado ni negado sus noviazgos de manera explícita, prefiriendo dejar que los hechos hablen por sí solos y reservarse para sí misma los detalles más íntimos de su corazón. Y esta actitud, por supuesto, ha alimentado aún más los rumores y las especulaciones, haciendo que cada uno de sus movimientos sea analizado con lupa y que cada una de sus palabras sea interpretada de 1000 maneras diferentes. Pero en esta ocasión, la declaración, si es que realmente fue así como se ha difundido, parece ser un poco más directa, más reveladora, una confesión que nos ha dejado a todos con el corazón latiendo a 1000 por hora. Mi compañero para siempre. Vaya frase. ¿Qué carga de significado en tan pocas palabras? ¿Qué habrá querido decir realmente? ¿Se referirá a Kerem como su alma gemela, el hombre con el que está destinada a pasar el resto de sus días? O quizás lo considere como un compañero de vida en un sentido más platónico, como alguien con quien siempre tendrá un vínculo especial, una conexión que trasciende las barreras del tiempo y la distancia. Algunos, más románticos, especulan que Hande se refería a Kerem como su compañero de viaje, aquel que la acompañará en las buenas y en las malas, su mejor amigo, su confidente, aquel con el que ha compartido momentos inolvidables y al que siempre llevará en su corazón. Otros, sin embargo, ven en estas palabras una clara y contundente declaración de amor eterno, una confesión pública de que los sentimientos hacia Kerem siguen intactos y que, a pesar de todo, aún hay posibilidades de una reconciliación. Y es que, seamos sinceros, la conexión entre Hande y Kerem es innegable, algo que hemos podido comprobar a través de la pantalla y fuera de ella. La química que transmiten cuando están juntos, ya sea interpretando a sus personajes en Senkalkam o compartiendo momentos de su vida personal, es de otro nivel, una energía que irradia y que nos hace creer que el amor verdadero existe.
Y aunque su relación haya terminado y cada uno haya tomado caminos separados, muchos fans, incluyéndome en ese grupo, seguimos soñando con la posibilidad de que un día vuelvan a estar juntos. Que el destino les regale una segunda oportunidad para escribir un nuevo capítulo en su historia de amor. Ahora bien, es fundamental destacar que hasta el momento, no ha habido ninguna confirmación oficial por parte de Ande o de su equipo de prensa sobre esta supuesta declaración. La información, como suele ocurrir en estos casos, se ha difundido principalmente a través de las redes sociales y medios de comunicación no oficiales, que muchas veces exageran las noticias y las sacan de contexto. Así que, como siempre les digo, es crucial tomar las cosas con pinzas y no dejarnos llevar por la emoción del momento, analizando la información con un espíritu crítico y esperando a que la verdad salga a la luz. Pero, mientras tanto, ¿qué tal si aprovechamos este momento para recordar algunos de los momentos más icónicos de esta pareja que tanto ha dado de qué hablar? ¡Ay, cómo suspirábamos con cada escena de Senkalkam! Las miradas de complicidad que se intercambiaban, las sonrisas tímidas que nos hacían derretir, los besos apasionados que nos hacían suspirar. Todo era perfecto. Nos hacían creer en el amor, en la magia de las almas gemelas y en la posibilidad de que los finales felices existieran en la vida real. Y luego, fuera de la pantalla, también nos regalaron momentos inolvidables que quedaron grabados en nuestra memoria y en nuestros corazones. Las fotos de sus viajes por el mundo, las citas románticas que compartían, las dedicatorias de amor que se hacían en las redes sociales. Todo parecía indicar que estaban viviendo un cuento de hadas, una historia de amor sacada de un libro de fantasía. Pero como ya hemos aprendido en el mundo de las telenovelas turcas, los cuentos de hadas a veces tienen finales inesperados, giros de guión que nos dejan con la boca abierta y el corazón roto. Y la historia de Hande y Kerem no fue la excepción a esta regla. La separación fue un golpe doloroso para todos los que habíamos creído en su amor, pero especialmente para los fans que habían depositado todas sus esperanzas en esta pareja, que habían visto en ellos un ejemplo a seguir y un faro de luz en un mundo a veces muy oscuro. Y ahora esta declaración de Hande, por más incierta que sea, nos da un rayo de esperanza, un motivo para seguir soñando con la posibilidad de que vuelvan a estar juntos, que su historia de amor no haya terminado y que el destino les tenga preparada una segunda oportunidad. ¿Será que el destino les tiene preparada una reconciliación épica, un reencuentro que nos haga creer de nuevo en el amor verdadero? Solo el tiempo lo dirá. Mientras tanto, sigamos disfrutando de sus carreras individuales, apoyando sus nuevos proyectos y, por qué no, soñando con una posible reconciliación que nos haga creer que el amor, ese que vemos en las telenovelas, sí puede existir en la vida real. Porque en el amor, como en las telenovelas turcas, todo puede pasar. Y es que el amor es un misterio, una fuerza que nos arrastra y nos transforma, que nos hace reír, llorar, suspirar y soñar. Y la historia de Hande y Kerem es un claro ejemplo de ello. Una historia que nos ha hecho creer en la magia del amor, que nos ha dado esperanzas y nos ha dejado con la sensación de que, a pesar de todo, siempre hay motivos para creer en los finales felices. Una historia que tal vez aún no ha terminado de escribirse y que, quién sabe, puede tener un nuevo capítulo en el futuro. Y mientras esperamos el desenlace de esta emocionante historia, sigamos debatiendo, especulando y disfrutando de cada uno de los giros inesperados de este culebrón de la vida real que nos tiene a todos pegados a la pantalla. Porque, seamos honestos, nos encanta el drama, nos encanta el romance y nos encanta tener una buena historia que seguir, una trama que nos mantenga expectantes y nos haga vibrar con cada uno de sus momentos. Y la historia de Hande y Kerem, sin duda, es una de las más emocionantes del momento, una telenovela de la vida real que nos tiene a todos al borde del asiento. Así que mantengamos nuestros ojos bien abiertos y nuestros corazones receptivos, porque el próximo capítulo de esta novela turca podría sorprendernos a todos y regalarnos un final feliz que nos haga creer de nuevo en el poder del amor. No sabemos qué pasará en el futuro, si la declaración de Hande era literal o metafórica, si volverán a estar juntos o si seguirán caminos separados. Pero lo que sí sabemos es que su historia ha dejado una huella imborrable en nuestros corazones, una marca que nos recuerda la magia del amor y la importancia de creer en los sueños. Y mientras esperamos el desenlace de esta apasionante historia, sigamos disfrutando de cada momento, de cada entrevista, de cada declaración que nos regalen, ya sea en la pantalla o fuera de ella. Porque al final, lo más importante es que Hande y Kerem sean felices, ya sea juntos o separados, que encuentren el camino que les lleve a la felicidad y que vivan la vida al máximo. Y nosotros, como sus fans incondicionales, estaremos aquí para apoyarlos en cada paso del camino,
para celebrar sus éxitos, acompañarlos en sus tristezas y soñar con la posibilidad de que algún día sus caminos se crucen de nuevo y nos regalen un final feliz digno de las mejores novelas turcas. Ahora les pregunto a ustedes, mis queridos seguidores, ¿qué opinan de esta supuesta declaración de Hande? ¿Creen que se trata de una señal de reconciliación, una muestra de que el amor entre ellos sigue vivo? ¿O simplemente es una frase cariñosa entre amigos, una muestra de respeto y cariño mutuo pero sin segundas intenciones? Dejen sus comentarios abajo y compartamos nuestras teorías, nuestras opiniones y nuestras esperanzas. Porque, como siempre les digo, sus opiniones son muy importantes para mí y enriquecen este espacio. Y no se olviden de que esto es un tema en constante evolución, una historia que se está escribiendo día a día, así que manténganse atentos a mi canal para más novedades, actualizaciones y análisis de esta trama que nos tiene a todos al borde del asiento. Porque la vida de las estrellas turcas es como una gran telenovela, llena de emociones, sorpresas, giros inesperados y momentos que nos hacen vibrar. Y nosotros, los que amamos este mundo, estamos aquí para disfrutar de cada capítulo, de cada momento y de cada sorpresa. Y bien, mis queridos amantes de las telenovelas turcas, hemos llegado al final de este vídeo lleno de emociones, especulaciones y debates apasionados. Hemos analizado con lupa la supuesta declaración de Hande Erçel sobre Kerem Bürsin, hemos recordado los momentos más icónicos de su relación que nos han hecho suspirar y soñar, y hemos debatido sobre las posibles interpretaciones de sus palabras, tratando de descifrar el mensaje oculto que se esconde entre líneas. En resumen, hemos pasado un rato increíble juntos, compartiendo nuestras pasiones, nuestras opiniones y nuestras esperanzas, como una gran familia unida por el amor a las novelas turcas y a sus protagonistas. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de este viaje por el mundo de las telenovelas turcas y sus intrigas amorosas. Recuerden que la vida, al igual que las telenovelas, está llena de sorpresas y que nada está escrito en piedra. Así que sigamos disfrutando del presente, apoyando a nuestros actores favoritos y soñando con finales felices, con la convicción de que el amor, en todas sus formas, siempre vale la pena. Y si de algo nos ha servido esta historia, es para recordarnos que el amor es un misterio, una fuerza que nos arrastra y nos transforma, que a veces nos sorprende de la manera más inesperada y que siempre vale la pena creer en él. Así que no pierdan la fe, mantengan la esperanza y sigan disfrutando de cada momento, de cada sonrisa y de cada lágrima. Quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Su compañía es mi mayor motivación y su apoyo es el motor que me impulsa a seguir creando contenido para ustedes, buscando siempre las historias más jugosas, los chismes más picantes y las noticias más relevantes del mundo del espectáculo turco. Espero que este análisis les haya resultado interesante, entretenido y útil, que hayan podido formarse su propia opinión sobre la declaración de Hande y que este vídeo haya despertado en ustedes la misma pasión que siento yo por este mundo de ensueño. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Creen que Hande y Kerem volverán a estar juntos, que el destino les tiene reservada una segunda oportunidad? ¿Cuál es su teoría sobre esta historia de amor que nos tiene a todos en vilo? Dejen sus comentarios abajo y compartamos nuestras opiniones, nuestras teorías y nuestras esperanzas, porque esta es nuestra comunidad, un espacio donde podemos expresarnos libremente y compartir nuestra pasión por las telenovelas turcas. Y no se olviden de que esto es un tema que está en constante evolución, una historia que se sigue escribiendo día a día, así que manténganse atentos a mi canal para más actualizaciones, novedades y análisis exclusivos que les aseguro que no se van a querer perder. Y antes de despedirme, como siempre, quiero recordarles que su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y llegando a más personas que comparten nuestra pasión por las novelas turcas. Si les gustó este vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares que también aman este mundo y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis próximos vídeos, porque siempre estoy pensando en cómo sorprenderlos, entretenerlos y mantenerlos informados de las últimas novedades del mundo del espectáculo turco. Así que no se pierdan ninguna de mis próximas aventuras en el universo de las telenovelas turcas. Y ahora sí, me despido con un fuerte abrazo virtual, todo mi cariño y la promesa de que nos veremos muy pronto en un nuevo vídeo. Hasta entonces sigan soñando con el amor verdadero, al más puro estilo de las telenovelas turcas. Adiós, mis queridos fans.